inderrotable. Y pensar que para entonces no había visto nada. Aquello visible era absolutamente espantoso. Nunca había estado tan cerca de la muerte. Dejé de ser aquella persona inocente y alejada del mundo. Frente a mis ojos presenciaba la realidad, cruel, cruda, absolutamente insensible. La guerra había llegado desde hacía mucho. Sabía que todo el tiempo estuvo allí. Creí ser parte de ella. Ahora la tenía enfrente, desnuda y explícita, completamente aborrecible. Solo un par de veces tuve un encuentro así anteriormente, no con mi muerte, de gente que conocí. Creía que entonces lo había visto todo. Fue nada comparado con aquello que ahora presenciaba. Rechazo de describir cómo yacían aquellos en el suelo estaba. Lo encuentro sumamente perturbable. Conocí a cada una de esas personas, aquello que amaban, quienes eran, qué querían. Pensaba cuán suertudos habían sido sus familiares. No los habrían encontrado como yo los había visto. Rememoré la vez que, varios años antes, presencié los gritos de aquella mujer. Ella observaba con angustia la muerte de una de las personas que más amó en la faz de la tierra. La mísera mujer expelía entrañables gritos de dolor, contagiaba su inconsolable desesperación. Experimenté la idéntica indignación que penetró cada milímetro de mi cuerpo. Una imparable furia era en mi interior contenida. Intolerable resultaba ceder ante la desmesurada dimensión de injusticia frente a nuestros ojos. Distinguir la intensa aflicción, producto del sentimiento de abandono, me conllevó a sufrir un despiadado apuñalamiento al núcleo del corazón, suscitando en él una grieta insondable desbordada de angustia. Carecía en la faz de la tierra poder alguno que refrenara el inquietante tormento, pues éste había removido los rincones de mi conciencia. Fue un hecho que me marcó de por vida. Sentía verla frente a mí, desconsolada y desesperada, afligida por la muerte de aquellos que en el suelo estaban. No dejé de pensar en ello. El fatídico escenario no se iba de mi cabeza. Veía injusto que fuese yo quien estuviera obligado a seguir con vida, que fuese el único afortunado. Si hubiese podido elegir, mi destino lo habría germinado en ese mismo suelo, entre la penumbrosa tierra. No me consideraba merecedor del oscuro regalo de la vida, pues el precio que mis compañeros tuvieron que pagar había sido despiadadamente excesivo. Las lágrimas querían escurrir mis mejillas constantemente. Aún hoy no puedo entender por qué no les fue posible, pues su deseo era potente e incontrolable. Conmovido estuve por horas después, mientras pisaba maleza en un abrumante bosque. Me di cuenta que era la primera vez que yo era puesto a prueba. Había quedado solo y con el deber de sobrevivir sin ningún apoyo. Enfrentar aquella realidad que pensaba conocer ya no era posible dar vuelta atrás. Cojeaba adentrándome en el bosque. Eran varios los dolores que limitaban mi libre movimiento. Recorría mi muslo la heladez de un músculo afligido. Sufriría un malestar intenso al girar inmediatamente el cuello. La pesadez de mi cabeza me recordaba el fuerte golpe que sufrí la noche anterior. Una extraña sensación gelatinosa al interior del torso me transmitía un desorden intenso, pues sentía como mis órganos estuviesen buscando el lugar donde siempre estuvieron. Sufría de las secuelas de un tenaz accidente. Por suerte, antes de haber abandonado aquel vehículo incrustado entre rocas, a faldas del barranco que asesinó al conductor y acompañante, con ramas penetradas entre el metal, me había sido posible recoger el fusil de cerrojo que ahora cargaba en manos, junto con él una caja de cerillas y algo de agua. Intranquilo recorría el frondoso bosque, gradual e inevitablemente perdiéndome en él. En miles de ocasiones alternas habría mirado sus colosales árboles, gran diversidad de fauna, la pictórica imagen de inmensa lluvia de hojas en tiempos de otoño,
mas en aquel momento mi atención se concentraba únicamente en percibir, si así lo fuera, a aquellos que me vendrían siguiendo, los escuadrones de la muerte, que buscarían el encargo originalmente retenido dentro del destruido vehículo. Si me apresuraba lo suficiente, cesaría la búsqueda de aquel prófugo en tiempos de guerra, yo mismo. Sentí el golpe de brisa fresca en mi rostro tan pronto encontré el término de la gran floresta. Un bello paisaje cautivaba el horizonte, el fértil verde iluminaba todo el valle y frente a mí la dimensión de unas rígidas rocas ocre oscuro impedía dejarme observar lo que el centro del valle ocultaba. Me acerqué escalando la rugosa superficie de piedra, con seguridad tenía el sufil en mano. Denoté que tras las rocas había un puesto que acampaba. A primera vista lo identifiqué civil, supuse que era el lugar donde dormían leñadores o cazadores de la zona. El estruendo de un disparo sobresaltó mi pecho. Instintivamente bajé la cabeza comprendiendo que había sido yo el objetivo. Me recosté de espaldas a la roca respirando como tras correr con todas mis fuerzas. Tan agitado como lo estaba mi corazón latiente de ansias. Quise asomarme de nuevo, apoyé el fusil sobre la superficie asomando intermitente la vista. Cualquier mínimo sonido me haría bajar automáticamente la cabeza. Pude distinguir un par de soldados recién salidos de una de las casas. Uno observaba, otro me apuntaba. Hasta los dedos de los pies sentí miedo a la muerte. El breve y penetrante sonido que provocó la bala golpeando la roca en un segundo estruendo me hizo comprender que aquel tirador no era ningún principiante. Concebirme cobarde, oculto de quien creía tener la autoridad de acabar con mi vida, me llenó de valor y cautelosa soberbia. En la más veloz capacidad física de un hombre, asomé el fusil apuntando a la casa, abrí fuego y me cubrí de nuevo desconociendo dónde llegó a dar mi tiro. Estando cubierto, mientras sentía la intimidante munición enemiga reventar tierra, piedra y cielo, sacaba de mi bolsillo una nueva bala. Al leer cerrojo atrás, controlando un frígido temblor, la inserté y empujé el cerrojo hacia adelante. Postergando el momento de volver a asomarme, calibré la puntería de serie del arma. Me aseguré que pudiera dar un golpe certero. Idénticamente como hice antes, abrí fuego hacia aquellos que parecían movilizarse con rapidez hacia mi dirección. Cubriéndose entre troncos y maleza, uno de los disparos ajenos silbó al rozar la roca. Por poco se adentró en mi cráneo. Observando el cielo pedía fuerza, me sentía esperanzado. Mi estómago estaba revuelto ante la tan continua presencia de la muerte pisando mis talones. Reconocí que me sería imposible salir vivo si persistía dando cara al adversario, sin mencionar que carecía suficiente munición para realizarlo. Agachado y con cautela amagué un falso regreso al bosque. Recorrí el borde de la colina brindando mi confianza a la suerte y desacierto al enemigo. Corrí como nunca, escapé ignorando cada mínimo rastro de cansancio. Exigí a mi cuerpo proporcionar la energía de la cual carecía. No me detendría ni de haber visto un espejismo. Cuando mi respiración no daba más, me mantuve escondido detrás de una colina, entre la maleza y protección de ramas esqueléticas. Me costaba respirar y pedía con toda mi fuerza que mi tormento terminara de una vez por todas, que me fuera posible regresar con vida. Temía la muerte, no por el miedo de perder la vida, sino por el dolor que ésta significaba. Había presenciado el suficiente sufrimiento, estaba penetrando mi conciencia al punto de enloquecerme. Fue extremadamente angustiante, mi Sabina, fue agobiante como el terror me torturaba. Tenía la mente en blanco, únicamente alerta ante aquellos sonidos que predijeran la llegada de mis captores. Sin mentirte, me mantuve allí por horas, con ojos aguados y temblor escalofriante. Mi vida se había vuelto una pesadilla de la cual deseaba despertar a cada instante.
Todo aquello que me brindaba seguridad yacía muerto en el suelo. Las personas me hacían felices, que me hacían feliz se encontraban demasiado lejos como para saber si seguía vivo. A pesar del insoportable peso de sentirme bajo presión, de mis ojos aguados no cayó una lágrima. De alguna forma, la necesidad de estar presente en la hora me impidió ofuscar mi ánimo. Sabía que no era el momento de llorar, no era el momento de afligirme. Con extremada cautela salí de mi escondite y vi la noche llegar. No quería perecer ante las dificultades del bosque. No quería perecer ante el frío. Reventado hasta más no poder, caminé esperando encontrar refugio. Mi mente aún estaba en blanco, no pensé en el ayer o mañana. Consciente, estaba totalmente de qué refugio debía encontrar, pues consecuentemente tendría tranquilidad, y tranquilidad era mi más intensa ambición para aquel entonces, para aquel tormento. Fui guiado por la luz de la luna, conducido con dejadez por mis magullados pies. Llegué a un grupo de casas no muy grande, parecían haber sido abandonadas hacía un buen tiempo. La luna fue descubierta por negras nubes, impidiéndome ver con claridad. Con sigilo me acerqué cargando mi fusil. De haber llegado como tonto a manos del enemigo, debía saberlo. Intenté percibir algún movimiento entre las casas, me fue imposible. Abundante era la ausencia de luz. Me dirigí hacia la primera casa que me topé. Antes de entrar por la puerta, mi hombro chocó bruscamente con el de otra persona. Casi caía al suelo, ni siquiera lo había distinguido, ni siquiera lo pude identificar. No dijo nada, yo menos. Parecíamos incluso habernos disculpado por chocar. Intranquilo quedé, más seguro estaba que aquel no era soldado. Al entrar a la casa, me recosté hacia la puerta impidiendo entrar a quien así quisiera. Mi corazón latía como queriendo salir de mi pecho. El frío penetraba como entusiasta de verme temblar. Imaginé que si alguien quisiera matarme, lo primero que habría hecho era disparar a la puerta destruyendo su madera y mis huesos. Debía retirarme como loca enamorada. El hambre carcomía mi estómago. Tras un día entero sin alimentarme, busqué por si de casualidad hubiera qué comer en aquella casa. La exploré sin paciencia antes de tomar un momento de descanso. Tras revolcar casi con desesperación entre alacenas, muebles y cajones, armarios, estantes y despensas, rasguñarme las manos, instigando los rincones más recónditos. Llegó a mis manos una lata de aceitunas. Suspiré en satisfacción y descanso, me conmoví en felicidad. Quise llorar por el primer saludo que me brindó la suerte después de tanta lucha. Mas para aquel día un último desafío me había sido impuesto. El desafío yacía botado hacia la pared. Un mueble en medio del pasillo impedía el paso, y si no quería que quien entrara me encontrara durmiendo o distraído justo en la entrada de la casa, debía penetrar aquel pasillo, pues brindaba protección y escondite seguro. Dejé mi fusil en el suelo con todas mis diminutas fuerzas, empujé el pesadísimo armario hacia un lado, haciendo paso. Como era de esperarse, mis brazos fueron vencidos por la madera de roble de aquel gigante. Intenté de varias formas haciendo fuerza con mis brazos, pero estos débiles eran cada vez menos trabajadores, se me habían puesto en huelga por la desafanadora explotación a la cual los expuse a lo largo del día. Decidí encontrar una mejor estrategia, pues después de todo lo que pasó, no podía permitir que un soberbio mueble se creyera capaz de ganarme. El mueble en diagonal botado hacia la pared dejaba un libre espacio entre la pared y el suelo. Ahí me escabullí. Empujé mi espalda al apoyar los pies hacia el muro. Quería enderezar al pesado compañero. La segunda vez que emití fuerza lo logré. No logré empujarlo atrás. Lo que hice fue romper su vieja madera. La dañada estructura se abalanzó hacia mí, aprisionándome. Sentí las tablas de repisas penetrar mis vértebras, golpear mi cabeza bruscamente. De repente, el pasillo se había llenado de imaginaria agua y me ahogaba en él, pues me había sido arrebatada toda capacidad de respirar. Me vi sumergido en la peor pesadilla de un claustrofóbico. Para poder respirar debía hacer fuerza y dejar a mis pulmones trabajar. Aguantaba
del más incómodo modo el peso de un armario del tamaño y peso de un vehículo, pues dentro de él se almacenaba vajilla, ropa, cubiertos, libros. Parecía ser la alacena de los 1000 usos. Mi vida dependió de cuánta voluntad tuviera por salir adelante. Mi única esperanza, si no quería morir entre los escombros de madera asesina, era empujar y seguir empujando hacia atrás, de alguna forma salir de él y salvar mi insignificante vida. Casi parecía que cavaría mi tumba entre la madera. Empujaba sin temer el resultado. El cansancio y dificultad de respirar hacían de mi fuerza cada vez más endeble. Alcancé un límite sobrehumano haciendo un poco de campo para salir. Tuve que gritar expeliendo toda la fuerza remanente en mi interior. En aquel momento debía guardar silencio, pero aquel solo un fuerte jadeo de voluntad me permitiría librarme de aquella cárcel, pues salí entre un espacio que rascó mi torso y brazo derecho, provocándome hirvientes heridas que me dejarían minusválido por unas horas. Casi me había dejado la piel atrás en mi esfuerzo por derrotar al difunto armario. No me pude abrir paso en el pasillo. Un mueble de madera me venció. Caído quedé a sus pies, mientras de este caían platos, cubiertos y libros, haciendo un alboroto perceptible por cualquier persona en aquel diminuto pueblo. Vencido en el suelo, me quejaba de dolor, sufría de mis heridas, dolencias de aquel día. Mi pectoral había sido puesto ante tanta presión que dolía el mero hecho de respirar. Derrotado y medio muerto, aún era consciente del escándalo y duro ruido que fue emitido. Con seguridad había sido yo localizado por cualquier inoportuno que buscara aprovecharse de mí. Me arrastré dejando mi alma en ello. Gotas de sangre marcaban el camino que recorrí hasta la puerta, recogiendo el fusil que tanta seguridad me daba. Frente a la puerta me detuve en un incesante intento por no provocar más ruido. Me recosté de lado, arrastré el fusil. Apoyé su culata en el piso y cañón sobre mi pierna, colocando mi cabeza en el suelo, apuntando hacia la madera de la puerta. Alé el cerrojo con esfuerzo e inserí una nueva bala, empujando lenta y silenciosamente el cerrojo para cerrarlo. Por bondadoso que fuera, aquel que en mi refugio entrara sufriría de un impacto mortal. Cualquier mísero movimiento me haría automáticamente abrir fuego a quemarropa, pues no tenía opción si mi intención era sobrevivir. Alerta estuve de que en los próximos minutos se acercara. Guardaba incluso mi mente sigilosa para ser capaz de escuchar los pasos que se dirigieran a la puerta y causarán una tenaz balacera. Pasó el tiempo en silencio. A mi daño no acudió ningún desgraciado. A mi salvación acudió la nada, pues la nada me daba tranquilidad. Cualquier otra cosa aceleraría mi corazón, haciéndome sentir al borde de la muerte otra vez. Suspiré en un intento de satisfacción, me alegré al encontrar paz por fin. Por una alta ventana miré la luna brillante. Me relajó saber que toda presión había parcialmente cesado. Por lo menos estas cuantas horas me permitirían recobrar fuerzas. Si de esta salía no perecería de hipotermia, gracias a la ropa encontrada en el armario. No perecería de inacción por voluntad de unas insípidas aceitunas. Encontrando al fin el momento de relajar mi intelecto y tranquilizar mis emociones, repasé la gran cantidad de traumáticas aventuras que pasé aquel día, desde despertar en la fatalidad de un accidente al borde de un barranco, ver frente a mis ojos la perturbable e innombrable escena de muerte de todas las personas que conocí, sufrir la tensión de un asalto a tiros, hasta ser casi abatido por un gigante que comprimía gradualmente las extremidades de mi cuerpo. Nunca había experimentado un día de emociones tan intensas, condensadas en una sensación, dolor, pues tanto física como psicológicamente mi alma, mi mente, mi razón estaban adoloridas. Era demasiado aquello que me rodeaba, era exagerado y despiadado a mis ojos. Había por hoy terminado, pero solo por hoy. ¿Quién sabría si mañana sería igual o peor? ¿Quién sabría por cuánto más tiempo me vería obligado a seguir traspasando estos tormentosos círculos del infierno? ¿Quién sabría si valía la pena vivir por ello? Me parecía profundamente innecesario tener que sobrellevar estos pesos.
Me preguntaba si verdaderamente el precio por vivir debía de ser tan costoso. ¿Acaso lo valía? Me comencé a preguntar por qué lo hacía. No sabía decidir si acaso el hecho de sobrevivir era suficiente motivación para sobrepasar tanta maldad en el mundo, mientras observaba una blanca y limpia luna brillante que parecía sonreírme agradablemente. Procesaba aquellas motivaciones originales que siempre captaron la atención de los hombres más valientes. Así tomé en cuenta la posición de mi familia, mis amigos y el amor. Buscaba entre mi ser aquella motivación que diera sentido a mi lucha, todo aquello que me hiciera lo suficientemente fuerte como para enfrentar los terribles males que la vida podía hostigarme. En un débil intento me convencí de que debía vivir para experimentar aquello que otros parecían disfrutar, estar con mi familia hasta el último momento, apoyar mutuamente amistades duraderas e imperecederas, saber qué significa tocar y maravillarme por el cuerpo de una mujer, compartir la vida con un alguien a quien se ama con pasión irrefrenable e incondicional. Si en aquellas circunstancias veía mi muerte, no habría experimentado todo aquello que parecía dar sentido a la vida de otros. En aquel endeble razonamiento justificaba el rechazo a la muerte, un rechazo que quería encontrar. Caí en cuenta que todo lo que rebuscaba eran las razones por no morir, pero en caso de vivir no estaba totalmente seguro de la razón por la que lo haría. Entré a una extraña paradoja donde sabía que no debía morir, mas no sabía por qué debía vivir. Aquello que debía encontrar eran las razones que entonces me llevaron hasta este punto. El por qué decidí llegar hasta aquí si pude quedarme en casa con mi familia, amigos, gente que me quería, que me amaba, y ahora estaban lejos y yo abandonado. Debía encontrar la razón que me condujo a tener que sobrevivir en un territorio de guerra, a cuestionarme si las razones por no morir eran las mismas por vivir. Era incomprensible para mí el por qué contrariarme a mí. Mis compañeros tuvieron la oportunidad de enfrentar la muerte. ¿Qué me hacía más especial que ellos? ¿Y por qué yo sí debía vivir? No concebía mi vida más valiosa que la de ellos. Debía a partir de ahora encontrar aquello que me motivara a continuar perseverando inexpugnablemente, una razón y argumento lo suficientemente válido para no rendirme sea cual sea la aterradora dificultad impuesta. Para ello debía buscar y rebuscar, revolcando mis memorias y pensamientos más íntimos, aquello que fue, es y será, aquello que dio la vida y pueda darme la muerte. Era consciente que debía haber una razón que nos permitiera sinceramente querer levantar el titánico peso de la vida y soportar nuestra correspondiente carga, pues para mí de vivir no había necesidad, más sabía que debía encontrarla. ¿Por qué no rendirme?, me pregunté. La soledad me acoge con frialdad. Estaba yo lejos de todo aquel que alguna vez me quiso, sin fuerzas suficientes, con dolores incesantes y sin motivación presente, con impedimentos y desafíos que nunca había afrontado, víctima de una suerte que jugó en mi contra y ahora me había llevado hasta los mismos cuartos del infierno. Para entonces no había encontrado nada que me motivase a continuar luchando por vivir, es decir, vivir. ¿Para qué? ¿Para qué seguir intentando vivir? ¿Sobrevivir con qué propósito? ¿Es el arte de vivir suficiente razón para soportar fatales circunstancias, sufrimiento incesante y aversiones funestas? Me decidí a buscar entre mi conciencia las respuestas a estas preguntas mientras persistía en mi travesía por sobrevivir.